Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a dar lectura a partir del verso 1 en adelante. Dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los elegidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyéndole, lo creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Bueno, esto vamos viendo la estrategia misionera del apóstol, ¿m? Que de una gran ciudad como Atenas, también va a otra gran ciudad que es Corinto, ¿sí? Y de esa manera vemos que el Señor utiliza a Pablo para llevar el evangelio a aquellas personas que no le conocían. Él se trasladaba intencionalmente de ciudad estratégica a la siguiente. La descripción de Lucas visitando Atenas, Corinto y luego Éfeso, las tres ciudades más importantes del mundo greco-romano. Después de estas cosas, después del discurso en el Areópago allí en Atenas, Pablo va hacia Corinto. Y dice el texto en 1 Corintios, capítulo 2, verso 2 del 3. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Esto es importante. Vemos cómo, por supuesto, es admirable el apóstol llevando el evangelio a personas que nada conocían de Dios, ¿sí? Estaban los judíos que se conocían, los griegos que no conocían, y allí decir, elige ciudades importantes para predicar, ¿sí? Y elige en qué centrarse, qué es lo más importante, y allí es esto que acabamos de leer. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Importante que es que cuando tenemos una tarea como esta, de llevar la palabra de Dios, tengamos claro qué es lo que quiero comunicar, qué es lo importante que yo quiero que las personas conozcan, ¿sí? Porque si no nos podemos ir por cualquier otro lado, ¿sí? Esto es estrategia. Esto es poder tener claro a dónde quiero apuntar, qué es lo que quiero
que las personas sepan después de que yo ya no esté, después de que esta conversación, de este tiempo de charla, qué es lo que voy a dejar. Pablo dice que su propuesta, su anhelo, su centro era hablar de Jesucristo y de este crucificado, o sea, Jesucristo y Jesucristo pagando ese gran precio para darnos salvación. Por supuesto, o sea, Pablo está en una ciudad donde la inmoralidad era muy abundante, ¿sí? Nosotros vivimos en un tiempo donde también vemos que el pecado abunda, ¿sí? Y importante que, uno podría irse a mil discusiones, ¿sí? Porque esto se trataba, que sucedía en Corinto. Detrás de la ciudad se elevaba el templo de Afrodita, o Venus, la diosa del amor, y miles de sus esclavas rondaban en la noche en las calles de la ciudad ejerciendo la prostitución. Pero, el Evangelio de Cristo crucificado emplazaba a los corintios al arrepentimiento y a la santidad. De esta manera, la cruz de Cristo, en su llamado a la humillación personal y a la autonegación, se constituía como una piedra de tropiezo para los soberbios e inmorales corintios. Por eso el sentimiento de debilidad de Pablo y su temor y temblor. Ante, una cantidad de cosas que podrían discutirse, que podían cuestionarse, que podrían señalarse, Pablo decide que lo que él va a hacer es hablar de Jesucristo y de crucificado y, por supuesto, resucitado. Se centraba en lo más importante que tenía para dar a este pueblo que tenía, vivía en una gran ciudad llena de pecado y de maldad. ¿Sí? Y es entonces también un ejemplo para nosotros, para que nos centremos en lo importante que es hablar de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje de salvación y de esperanza. Que Dios les bendiga.